Arrímese más a la lumbre, compadre, que el frío de esta noche zacatecana se mete por las costuras del alma, y no hay zarape que baste cuando el recuerdo empieza a galopar por la memoria. Eche un trago de mezcal, del fuerte, del que raspa la garganta, porque la historia que le traigo hoy no se cuenta con palabras de seda, sino con verdades de tierra, sudor y pólvora. Mire esas brasas, cómo brillan. Parecen los ojos de los hombres que se quedaron tendidos en los llanos. O tal vez, si usted me lo permite, la mirada de aquel cuaco que nos enseñó a todos que el valor no siempre viste de gala ni tiene el color de la seda. Hablemos de 1913, compadre. Eran tiempos en que la muerte andaba suelta como un perro sin dueño, y el cielo de Zacatecas siempre olía a incendio. El sol era un comal ardiendo sobre nuestras cabezas, y la polvareda que levantaban las tropas de la revolución era tan espesa que a veces uno no sabía si estaba respirando aire o tierra de panteón. Ahí estábamos, detenidos frente a un llano que parecía el paraíso, pero que era la antesala del infierno. Los federales, esos que se sentían muy leídos y escribidos, habían sembrado el campo de lo que ellos llamaban máquinas infernales. Minas, compadre, hierros traicioneros escondidos bajo la costra de la tierra, esperando un casco, una bota, un suspiro de peso para escupir fuego y despedazar a hombres y bestias por igual. El general nos había dado la orden de alto. Nadie se movía. Los caballos de pura sangre, esos alazanes soberbios que montaban los oficiales, piafaban de nervios. Hasta los animales de casta sienten cuando la muerte les está lamiendo las patas. Estábamos atrapados. Si dábamos la vuelta, nos alcanzaba la artillería. Si seguíamos de frente, nos convertíamos en confeti de carne. Y ahí, en medio de ese silencio de muerte, donde solo se escuchaba el crujir del cuero viejo de las monturas y el resoplido asustado de la caballada, apareció él. Le decían el remiendo. Y no por cariño, compadre, que en la guerra el cariño es un lujo que nadie carga. Le decían así porque el pobre animal parecía hecho con las sobras de otros 3 caballos. Tenía parches de todos los colores, una anca blanca sobre una pierna negra, un manchón café que le cruzaba el pecho como una cicatriz de barro, y una oreja gacha que le daba un aire de borracho o de sabio, según se le mirara. Era feo, compadre, ¿para qué le voy a echar mentiras? Un jamelgo desgarbado que cualquier hacendado hubiera mandado al rastro sin pensarlo. Pero ahí iba, montado por un muchachito de no más de 13 años, el Chonito, un huerfanito de la leva que se aferraba a las crines de aquel cuaco como si fuera lo único sagrado que quedaba en el mundo. Usted sabe, compadre, que hay una sabiduría en las bestias que el hombre nunca va a entender. Los generales, con sus mapas y sus binoculares, no veían nada más que tierra seca. Pero el remiendo, bendito sea ese animal. Él veía con las patas. Bajó la cabeza, estiró el hocico hasta que sus hollares casi rozaban el polvo y empezó a caminar. Pero no era un caminar de este mundo. Parecía que iba bailando un jarabe con la parca. Levantaba un casco, lo dejaba suspendido un segundo, como si estuviera preguntándole a la tierra si le daba permiso de pisar, y luego lo asentaba con una suavidad de ángel. Chonito iba callado, con los ojos bien abiertos, confiando su vida entera a la sensibilidad de aquel cuero manchado. El regimiento entero, más de 1000 hombres, se quedó mudo. No se oía ni un suspiro. Solo el tacataca rítmico, pausado y juvelirni, como dice la gente fina, de aquel caballo desechable. Cada vez que el remiendo se detenía y echaba las orejas hacia atrás, se nos helaba la sangre. Lo veíamos escarbar un poquito con la punta del casco, apenas lo suficiente para que el brillo del metal traicionero asomara entre la tierra. Un susurro corría por las filas. Ahí hay una, otra más a la izquierda. Y el cuaco seguía, trazando una vereda invisible, un puente de vida sobre un mar de hierro y fuego. ¿Se imagina usted la presión, compadre?
1000 almas siguiendo la huella de un animal que todos llamábamos basura hasta el día anterior. Los capitanes, montados en sus caballos de revista, bajaban la mirada avergonzados. ¿De qué servía el brillo del pelo, la elegancia de la estampa o la finura del pedigrí si ninguno de sus animales se atrevía a poner un pie en ese campo de minas? Solo el remiendo, con su piel de remiendos y sus patas chuecas, tenía el valor y el instinto para olfatear la muerte. Chonito le hablaba al oído. No eran órdenes, eran rezos. «Dale, remiendo, un paso más, cuatito. Ya casi salimos de esta». Y el caballo movía la cola, sacudía la crin y seguía adelante. Cruzamos casi todo el llano. Ya veíamos los árboles del otro lado, los sauces que marcaban la orilla del arroyo donde estaríamos a salvo. La esperanza empezaba a entibiarnos el pecho. Ya nos veíamos del otro lado. Ya sentíamos que la parca se había quedado con las ganas de cenar ese día. Pero la guerra es una perra malnacida, compadre. Siempre tiene una última carta bajo la manga. Cuando faltaban apenas unos pasos, cuando ya Chonito sonreía y el remiendo parecía más relajado, el caballo se detuvo en seco. Pero esta vez no fue para olfatear. Se quedó rígido, vibrando de la cabeza a la cola. Mateo, el sargento que iba más cerca, dice que vio cómo el cuaco miró hacia atrás, hacia la fila de soldados que lo seguían, y luego miró al muchachito que llevaba en el lomo. Sus ojos negros, esos ojos que parecían tener 1000 años de tristeza, brillaron con una luz que no era de este mundo. Había una mina justo en el último paso. No había forma de rodearla. El terreno a los lados estaba demasiado flojo y seguro estaba peor sembrado. El camino que ellos mismos habían trazado los había llevado a un embudo de muerte. Si el caballo retrocedía, causaría el caos y alguien pisaría lo que ya habían pasado. Si se quedaba ahí, la artillería federal, que ya empezaba a divisarnos, nos haría pedazos. El remiendo tomó una decisión que ningún hombre, por muy general que fuera, hubiera tenido los pantalones de tomar. Primero, con un movimiento brusco, sacudió el cuerpo de lado, lanzando a Chonito lejos, hacia la zona que ya sabían que era segura. El muchacho cayó en la hierba, asustado, gritando el nombre de su amigo. Y entonces, compadre, entonces vimos el milagro más amargo que la revolución nos haya dado. Aquel caballo, aquel conjunto de manchas y huesos, no saltó hacia adelante para salvarse. Se encabritó por última vez. Relinchó con una fuerza que hizo que los cerros nos devolvieran el grito, y se lanzó de panza, con todo su peso, directo sobre la última mina. El trueno nos dejó sordos a todos. El suelo se sacudió como si la tierra misma estuviera llorando. Una columna de fuego y tierra negra subió hasta las nubes, y cuando el humo se empezó a disipar, el llano estaba en silencio de nuevo. El remiendo ya no estaba. Se había convertido en parte del paisaje, en el polvo que nos permitía pasar. Había usado su cuerpo, su vida de animal despreciado, para taparle la boca a la muerte y dejarnos el camino libre. Chonito corrió hacia el cráter, llorando a moco tendido, buscando entre la tierra removida algo de su compañero. Solo encontró un pedazo de cuero manchado, un retazo de esa piel que parecía una colcha vieja. Se lo apretó contra el pecho y se quedó ahí, hincado, mientras el regimiento pasaba a su lado en un silencio que dolía más que los balazos. Los mismos oficiales que se habían reído de la estampa del caballo ahora se quitaban el sombrero al pasar. Los soldados se persignaban. Todos sabíamos que estábamos vivos por la gracia de un cuaco que valía más que todo el oro que se robaban en las haciendas. Dígame usted, compadre, ¿cuánto vale la vida de un héroe cuando no tiene un monumento? Porque del remiendo no hay estatuas. Su nombre no sale en los libros que enseñan en las escuelas, pero aquí, entre nosotros, en el círculo de los que sabemos lo que es el hambre y la lealtad, su historia sigue viva. Esta leyenda nos enseña que el mundo es muy dado a juzgar por la cáscara. Vemos un caballo feo, una persona con la ropa remendada, un animal que no tiene pedigrí
y pensamos que no valen nada. Pero el oro verdadero, compadre, no siempre brilla. A veces está escondido bajo una costra de mugre, bajo una piel de diferentes colores, esperando el momento de la verdad para demostrar que la nobleza no se hereda, se ejerce. ¿Cuántas veces ha visto usted, compadre, que el que tiene más dinero o el caballo más fino es el primero en rajarse cuando las cosas se ponen color de hormiga? Y al contrario, aquel que nadie tomaba en cuenta, el que siempre estaba en el rincón, el remendado de la vida, es el que se pone frente a las balas para salvarnos a todos. Esa es la gran verdad de esta revolución, que la dignidad no tiene marca de fierro ni dueño rico. Piense en eso cuando vea a alguien que no encaja en lo que el mundo llama perfección. Piense en el remiendo y en su danza sobre las minas de Zacatecas. Porque al final del día, todos somos un poco como ese caballo. Estamos hechos de retazos de historia, de remiendos de dolor y de parches de alegría. Lo que importa no es qué tan bonita esté la colcha, sino qué tanto calor es capaz de dar cuando el frío aprieta. No deje que la ceniza tape el recuerdo de los que dieron todo por amor, compadre. Beba otro trago por el chonito, que vivió para contar la historia, y por ese cuaco manchado, que nos enseñó a distinguir el brillo de la oropel de la luz del alma. Aquí, en este canal de historias, le rendimos honor a los que no tienen medallas, pero tienen memoria. Suscríbase, compadre, y quédese con nosotros, que la noche es larga y todavía hay muchos héroes olvidados esperando que alguien vuelva a pronunciar su nombre frente a una fogata. ¿Usted qué opina, compadre? ¿Ha conocido a algún remiendo en su camino? ¿Alguien que por fuera no valía un centavo, pero que resultó ser el único puente sobre el abismo? Cuénteme su verdad, que para eso estamos aquí, para que el polvo de los años no nos borre el sentido de lo que es ser verdaderamente hombre, o verdaderamente bestia con corazón de oro. La lumbre sigue viva, y la historia apenas está empezando a calentar. Arrímese otro poco a la lumbre, compadre, que el frío de esta noche zacatecana no tiene perdón de Dios, y parece que se ensaña con los que ya cargamos muchos inviernos en las costillas. Échele otra ramita de mezquite al fuego, que la historia que le estoy contando necesita calor para que las palabras no se nos congelen en la boca. Ya le hablé de aquel campo minado y del sacrificio final del remiendo, pero para que usted sienta de verdad el peso de esa hazaña, tengo que contarle de dónde salió ese animal y cómo fue que un chamaco mugroso y un cuaco deshecho de la guerra se volvieron una sola alma. Porque mire, compadre, en este mundo de apariencias, la gente suele olvidar que los milagros más grandes no se visten de seda, sino que a veces vienen envueltos en harapos y costras de barro. Usted sabe que en los tiempos de la Revolución los caballos eran la vida misma. Un general no era nadie sin un alazán de estampa soberbia, y un capitán se sentía menos si su montura no brillaba como moneda de oro bajo el sol. Pero el remiendo, bendito sea Dios, el remiendo era la burla de cualquier potrero. El pobre animal parecía haber sido armado con los retazos que le sobraron al creador después de hacer a los caballos de verdad. Fíjese en la estampa que le voy a dibujar, compadre, porque es para no creerse. Tenía una pata delantera blanca como la cal, la otra gris como la ceniza de este fogón, y las de atrás eran de un color café oscuro, casi negro, como si las hubiera metido en un pozo de chapopote. El lomo era una mezcolanza de manchas canelas y blancas, y para acabarla de amolar, tenía la cola corta, pelona, que parecía un estropajo viejo. Por eso le pusieron ese nombre, compadre, porque de lejos no parecía un caballo, sino un remiendo mal cosido. Una colcha de retazos que alguien había tirado al camino por no servir para nada. Y así fue como lo encontró Panchito. Fue allá por los llanos de la salida de Fresnillo, después de una de esas batallas donde el humo no deja ver el cielo por 3 días. El ejército federal iba en retirada, y como suelen hacer los que huyen con el rabo entre las patas, fueron dejando atrás lo que les estorbaba. En una zanja profunda, llena de lodo rancio y agua estancada, estaba el cuaco. Se le veían las costillas como las varillas de un guacal viejo,
Estaba tan flaco que parecía que el viento lo iba a traspasar. El pobre animal ni siquiera tenía fuerzas para relinchar. Solo movía las orejas cuando las moscas se le amontonaban en las heridas. Los soldados le habían quitado la silla y el freno antes de abandonarlo, dejándolo ahí para que los coyotes o los zopilotes hicieran su oficio. Pero Panchito, que en ese entonces no era más que un huerfanito de 13 años con la cara tiznada y los pies curtidos por la piedra, lo vio. Panchito sabía lo que era ser un desecho, compadre. Él también era un remiendo de la vida. Su padre se había quedado tendido en un surco cuando pasaron los rurales, y a su madre se la había llevado la tifoidea un año antes. El muchachito no tenía nada más que la voluntad de no morirse y un petate viejo que cargaba a la espalda. Cuando vio al caballo en la zanja, no vio un animal inútil, vio un espejo de su propia soledad. «No te me mueras, cuatito», le dijo Panchito, bajando a la zanja sin miedo a la podredumbre. Lo que siguió, compadre, es de esas cosas que le devuelven a uno la fe. Panchito no tenía dinero para medicinas, ni alfalfa de la buena, ni avena limpia. Lo que tenía era tiempo, y una necedad de esas que solo dan el hambre y la orfandad. Se llevó al caballo a un jacal abandonado y empezó la curación. ¿Sabe usted con qué lo levantó? Con leche de chiva que robaba por las noches en los ranchos cercanos y con miel de colmenas silvestres que sacaba jugándose el pellejo entre los riscos. Le daba la leche con un cuerno hueco, gota a gota, mientras le acariciaba el belfo manchado. Por las noches, cuando el frío de la sierra bajaba como un cuchillo, Panchito extendía su único petate sobre la tierra y se acostaba junto al animal. Compartían el calor, compadre. El aliento del caballo y el del muchacho se mezclaban en la oscuridad, y ahí, entre el olor a miel y a cuero viejo, se fue tejiendo un nudo que ni la muerte pudo desatar. Poco a poco, el remiendo fue cobrando fuerza. El pelo, aunque de colores disparejos, empezó a brillar. Pero nunca perdió su estampa de perro callejero. Seguía siendo flaco de carnes y tosco de movimientos. Cuando por fin se unieron a la bola, a los rebeldes que andaban por Zacatecas, la risa de los soldados se oía desde una legua. Imagine el campamento, compadre, el olor al café de olla, el humo de las leñas verdes, el ruido de las espuelas y el relincho de los caballos de guerra. Y en medio de todo eso, entraba Panchito montado en su remiendo, sin silla, apenas con un lazo de ixtle al cuello del animal. «¡Hey, Panchito!», gritaban los soldados, soltando la carcajada mientras limpiaban sus carabinas. «¿De dónde sacaste ese estropajo? Ese cuaco tiene más colores que un sarape de Saltillo». «Ten cuidado, muchacho», gritaba otro. «No se te vaya a descoser la montura, que parece que tu caballo está hecho de puros parches. Ese animal es como una remienda en los calzones de un pordiosero». Panchito no decía nada. Se aguantaba la rabia y las ganas de llorar, apretando las piernas contra los ijares del caballo. Él sabía algo que los demás, en su arrogancia de hombres armados, no podían ver. Él sabía que cuando el viento soplaba por el cañón, el remiendo levantaba las orejas y sabía exactamente de dónde venía el peligro antes de que se viera la polvareda de los federales. Él sentía cómo el caballo vibraba cuando la tierra empezaba a dar avisos. Porque fíjese bien, compadre, que los que nacen con desventaja desarrollan sentidos que los que lo tienen todo nunca conocerán. El remiendo no relinchaba por cualquier cosa. Tenía un oído que parecía que escuchaba el crecimiento de la hierba. Panchito se daba cuenta. El caballo se quedaba quieto, muy quieto, y ponía un casco sobre la tierra con una delicadeza que no era de este mundo. El muchacho entendió que su caballo no caminaba sobre la tierra, sino que la sentía, como si tuviera nervios en los cascos. Entendía el lenguaje de los grillos, el silencio de los pájaros y el cambio en el aroma de la lluvia. En las noches de guardia, cuando la luna zacatecana se ponía blanca como una calavera, Panchito se recargaba en el cuello del cuaco y le hablaba en voz baja, para que nadie más escuchara. «No les hagas caso, Prieto», le decía, aunque el caballo tuviera manchas de todos colores. «Ellos creen que ser valiente es relinchar fuerte y tener el pelo brillante.
No saben que tú escuchas cómo respira la tierra. No saben que tú y yo estamos hechos de la misma sobra, y por eso mismo somos los únicos que sabemos dónde pisamos. El caballo le respondía con un resoplido suave, un aire tibio que olía a campo y a la miel de sus curaciones. Panchito cerraba los ojos y sentía que el remiendo no era un animal, sino una extensión de sus propios pies. Era una unión de esas que ya no se ven, compadre, de cuando el hombre y la bestia no se domaban, sino que se acompañaban en la tragedia. Usted se preguntará, compadre, ¿por qué un caballo tan feo y tan maltratado resultó ser el más sabio? Pues yo le digo que es por la misma razón que el hierro se hace fuerte en el fuego. El remiendo había conocido el abandono en la zanja, el dolor del hambre y el peso de la indiferencia. Eso le quitó la distracción de la vanidad. Un caballo fino se preocupa por su sombra. Un caballo como el remiendo se preocupa por el siguiente paso. Y así anduvieron meses, siendo el hazmerreír de la tropa. El muchacho huerfanito y el caballo lozano, siempre a la zaga, siempre recibiendo el polvo de los que iban adelante. Los generales pasaban en sus alazanes, llenándolos de tierra y de burlas. Nadie imaginaba que ese cuaco, que parecía que se iba a desarmar con el primer trueno, era el único que tenía los oídos limpios para escuchar la trampa que nos esperaba en el llano de Zacatecas. Panchito lo cuidaba más que a su propia vida. Si había un poco de agua, era para el caballo. Si encontraba un manojo de pasto verde, era para el caballo. Y el remiendo, compadre, le pagaba con una lealtad que no se puede comprar con todo el oro del mundo. El animal sabía que ese muchachito lo había sacado de la muerte, y los animales, a diferencia de nosotros los cristianos, no olvidan los favores. Dígame usted, compadre, ¿cuántas veces en su vida ha visto que lo que otros desprecian es lo que termina salvando la casa? Nos pasamos la vida buscando el brillo, el pedigrí, la perfección, y no nos damos cuenta de que la verdadera fuerza está en los remiendos que llevamos en el alma. Panchito y su caballo eran eso, dos parches mal cosidos que el destino había juntado para darle una lección a un ejército entero. Pero el tiempo de las risas se estaba acabando. El regimiento se acercaba a los llanos de Guadalupe, y los federales habían dejado un regalo escondido bajo el polvo. Un campo de minas, compadre. Trampas de hierro sedientas de sangre. Los hombres de a caballo, con sus monturas de lujo y sus espuelas de plata, estaban a punto de entrar en un baile donde la música la pone la dinamita. Y ahí, justo ahí, es donde la historia del remiendo deja de ser un cuento de burlas, para convertirse en una epopeya de esas que se quedan grabadas en las piedras del camino. Panchito sentía cómo el caballo caminaba diferente esa mañana. El aire olía a hierro y a miedo. El sol picaba en la piel como si fuera fuego, y el silencio de los pájaros era un aviso que solo ellos dos entendían. ¿Sientes eso, remiendo?, susurró el muchacho, sintiendo que el cuaco vibraba bajo sus piernas. El caballo no relinchó, solo puso una pata delante de la otra con una precisión que no era de este mundo. Estaba escuchando a la tierra, compadre. Estaba escuchando el latido del metal escondido. Estaba a punto de demostrar que para salvar a una armada no se necesita una estampa perfecta, sino un corazón que sepa lo que es haber sido olvidado. Échele otro trago al jarro, compadre, y quédese quieto, que el relato se va a poner recio. Vamos a ver cómo ese remiendo en los calzones de un pordiosero se convirtió en el único camino entre la vida y la muerte. Suscríbase, compadre, no sea gacho, y deje su comentario aquí abajo, que los que sabemos de caballos y de penas tenemos mucho que platicar. ¿Usted cree que la belleza gana batallas? ¿O es la necedad de los que no tienen nada lo que de verdad cambia la historia? Vamos a seguirle, que el fuego todavía tiene luz y el recuerdo no tiene prisa. Acerque su banco, compadre, y no deje que la lumbre se nos apague, porque hemos llegado a la parte de la historia donde el sol de Zacatecas se puso negro, no por las nubes, sino por la sombra de un hombre que tenía el alma
más dura que las piedras del Cerro de la Bufa. Ya le conté cómo Panchito y el remiendo se volvieron uno solo, cómo el muchachito lo sacó de la zanja y cómo el cuaco le pagaba con una lealtad que no se encuentra ni en los libros sagrados. Pero en la guerra, compadre, la nobleza es una moneda que no circula en todas las manos. Y ese mediodía de 1913 nos tocó ver la cara más amarga de la revolución. Hablemos del general Rodolfo Fierro. Usted habrá oído mentar su nombre. Le decían el carnicero, y no era por oficio de rastro, sino por la facilidad con que soltaba el plomo y la frialdad con que miraba a los hombres antes de mandarlos al otro mundo. Fierro era un hombre de una pieza, pero de una pieza de hierro oxidado. Él no creía en la justicia ni en la compasión. Él creía en el poder, en la velocidad y, sobre todo, en la pureza de la sangre. Para él, un hombre sin apellido no era hombre, y un caballo sin registro no era caballo. Fierro montaba un andaluz de pura casta, un animal blanco que parecía esculpido en mármol, con un cuello que era un arco de triunfo y una zancada que hacía que la tierra vibrara de respeto. El general despreciaba todo lo que fuera imperfecto. Miraba a la bola, a los campesinos que nos habíamos alzado en armas, como si fuéramos mugre en sus botas de charol. Y de entre todos nosotros, lo que más le revolvía el hígado era ver a Panchito montado en el remiendo. Decía que la presencia de ese adefesio de colores era un insulto al honor de la caballería villista, una mancha gris en el espejo de su gloria. Ahí estábamos, compadre, detenidos ante aquel llano que parecía un espejo de polvo y muerte. Los federales, en su huida, habían sembrado el terreno de máquinas infernales. El general Fierro estaba al frente de la columna, con la fusta golpeándose la bota y los ojos fijos en el horizonte. Sabía que cruzar era un suicidio. Si mandaba a su caballería de élite, se quedaría sin sus preciosos caballos andaluces y sus oficiales de carrera en el primer estallido. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un machete. Solo se escuchaba el clic-clic de los cigarrillos de hoja y el resoplido de los animales que, en su instinto, sabían que el suelo que pisaban no era tierra, sino una trampa de acero sedienta de entrañas. «General», dijo un capitán acercándose con el sombrero en la mano, «los ingenieros dicen que no hay forma de saber dónde están enterradas. Si avanzamos, nos van a volar en pedazos antes de llegar a la mitad». Fierro no contestó de inmediato. Se sacó el cigarro de la boca, soltó un chorro de humo que pareció una serpiente gris y volteó la cara hacia la zaga del regimiento. Sus ojos, compadre, eran dos pozos de hielo seco. Buscó entre la polvareda hasta que sus pupilas dieron con la figura pequeña de Panchito y las manchas imposibles del remiendo. Una sonrisa cruel, de esas que anuncian la desgracia, le cruzó la cara. «Dicen», dijo Fierro con una voz que sonó a lija sobre madera, «que esa cliacha que trae el mocoso tiene oído de tierra. Dicen que el animal escucha hasta el suspiro de las hormigas». El general espoleó su andaluz y se acercó a paso lento hacia donde estábamos. Los soldados nos fuimos abriendo, bajando la mirada, porque nadie quería encontrarse con la sombra de Fierro. Se detuvo frente a Panchito. El remiendo, como si supiera que el demonio mismo estaba enfrente, bajó las orejas y escarbó el suelo con su pata blanca, inquieto, olfateando la maldad que emanaba de aquel uniforme de gala. «¡Hey, tú, chamaco!», ladró Fierro. «Si tu caballo es tan sabio como andan diciendo los ociosos en el fogón, vamos a ponerlo a prueba. Me han dicho que el parche este sabe dónde pisa». Panchito se enderezó lo más que pudo, aferrándose al lazo de Istle. Sus ojos, grandes y llenos de un miedo que intentaba ocultar tras su orgullo de soldado de 13 años, miraron directo al general. «Mi caballo escucha la tierra, mi general», respondió el muchacho con la voz un poco quebrada. «Él sabe dónde está la muerte». «Perfecto». Fierro soltó una carcajada que nos heló la sangre a todos. «Entonces tú y tu remiendo nos van a abrir el camino. Vas a cabalgar delante de todo el ejército.
Si el cuaco de veras sabe, llegaremos al otro lado. Si no sabe, pues al menos habremos limpiado el regimiento de un estorbo y un huerfanito que nadie va a extrañar. Compadre, en ese momento, el mundo se quedó mudo. No era una orden militar. Era una sentencia de muerte disfrazada de experimento. Fierro estaba usando a Panchito y a su caballo como un trapeador humano. Quería que el peso del remiendo hiciera estallar las minas para que el camino quedara limpio para sus caballos finos. Era una traición al alma misma de la revolución. El oficial estaba mandando a un niño a la carnicería, no más para no manchar de sangre los ijares de sus sementales andaluces. Vi a los capitanes veteranos bajar la cabeza. Vi a los soldados apretar los dientes y aferrarse a sus carabinas. Todo el regimiento sentía la injusticia quemándoles el pecho, pero nadie habló. Nadie, compadre. El miedo a Fierro era un yugo más pesado que cualquier cadena. Ese silencio de 1000 hombres fue el golpe más duro para Panchito. El muchachito miró a su alrededor buscando una mano, una voz, un grito de defensa, pero solo encontró espaldas y miradas al suelo. Era el abandono total, la orfandad repetida por el hombre bajo la máscara de la guerra. «¿Qué pasa, muchacho?», se burló Fierro, haciendo caracolear su andaluz para llenar de tierra a Panchito. «¿O es que el caballo solo baila cuando hay música y no cuando hay fuego? Arre, es una orden. Si te echas para atrás, yo mismo te pego un tiro entre las cejas aquí frente a todos». Panchito tragó saliva. El polvo le sabía a ceniza. Miró el cuello manchado del remiendo. Le acarició el pelo ralo donde se unían los parches de colores y sintió que el caballo vibraba. No era un temblor de miedo, compadre. Era una tensión eléctrica. Una atención que parecía que el animal estaba absorbiendo todo el peligro del aire. «Vamos, Prieto», le susurró Panchito al oído, usando el nombre que solo ellos dos compartían en la oscuridad del petate. «Vamos a enseñarles quiénes somos los remendados». El muchacho espoleó suavemente con sus talones descalzos. El remiendo dio el primer paso hacia el llano. El silencio se volvió todavía más profundo. Un vacío donde solo se escuchaba el crujir de la tierra bajo los cascos disparejos del cuaco. Fierro se quedó atrás, montado en su caballo blanco, con una mano en la cadera y la otra en la fusta, observando con una curiosidad de carnicero. Imagine usted la escena, compadre. El desierto inmenso, el calor ondulando sobre el suelo como un espejismo de agua. Y allá, en medio de la nada, un caballito hecho de retazos y un niño con la camisa rota, caminando hacia una muerte que estaba escondida a unos centímetros bajo sus pies. Atrás, un ejército entero de hombres armados, de generales con medallas y de caballos de pura sangre, esperando que el sacrificio de los desechables les diera permiso de seguir viviendo. Cada paso del remiendo era un suspenso que nos arrancaba el aliento. El caballo caminaba con el hocico bajo, casi rozando el suelo, moviendo las orejas de un lado a otro como si estuviera captando una frecuencia que nadie más podía oír. Ponía una pata, esperaba, sentía la vibración de la tierra. Y solo cuando estaba seguro de que el suelo no escondía el rugido del metal, asentaba el peso. Era una danza macabra, compadre. El cuaco no caminaba. Juvelirni, como dicen los que saben de piedras preciosas. Iba trazando una vereda de vida sobre un mar de máquinas infernales. Panchito iba rígido sobre el lomo del animal. No llevaba armas, no llevaba escudo. Solo llevaba su fe en ese caballo que el mundo llamaba basura. En su mente de niño, me imagino que se acordaba del sabor de la leche de chiva y del aroma de la miel silvestre con que lo había curado. Pensaba que si Dios lo había puesto en ese camino, era porque los remendados tenían una misión que los perfectos no podían cumplir. «¡Muévete más rápido, estropajo!», gritó Fierro desde la orilla, aburrido de la lentitud del proceso. «Parece que vas a un funeral». Panchito no aceleró. Sabía que la velocidad era el lenguaje de la muerte en ese campo. El remiendo,
se detuvo en seco frente a un montículo de tierra que parecía igual a todos los demás. Olfateó, bufó un aire tibio y retrocedió 2 pasos. Luego, con una agilidad que nadie le conocía, saltó de lado, cayendo con precisión sobre una piedra plana. Al segundo siguiente, se escuchó un clic metálico bajo el polvo que acababan de evitar. El corazón se nos saltó a todos del pecho. El caballo lo había oído, compadre. Había escuchado el resorte de la trampa antes de pisarlo. Fierro dejó de reír. El general se acomodó en la silla, viendo cómo aquel animal que él despreciaba iba desentrañando la red de muerte de los federales con más exactitud que cualquier mapa. El desprecio en su rostro empezó a mezclarse con algo que se parecía a la envidia, pero una envidia podrida. No podía soportar que ese caballo manchado tuviera un sentido que sus andaluces de casta no poseían. Para un hombre como Fierro, la utilidad de un subordinado era el mayor recordatorio de su propia limitación. «Mire usted, compadre», me susurró un sargento al lado. «El parche nos está salvando el pellejo y el general ya está pensando en cómo quedarse con la gloria». El regimiento empezó a avanzar, siguiendo exactamente la huella que dejaba el remiendo. Éramos como una serpiente de acero siguiendo la danza de una mariposa de colores. El puente de vida que iba construyendo el caballo se extendía metro a metro. Pasamos por lugares donde se veía el asomo del hierro traicionero bajo la tierra removida. Cada vez que pasábamos junto a una de esas máquinas del infierno, los soldados nos persignábamos y mirábamos con un respeto religioso a la grupa de aquel cuaco desgarbado. Panchito no volteaba atrás. Su mundo se había reducido al espacio entre las orejas de su caballo y el siguiente centímetro de polvo zacatecano. El calor era un abrazo de hierro. El sudor le corría por las sienes mezclándose con la tierra, pero no sentía cansancio. Sentía que el alma de su caballo y la suya estaban fundidas en una sola voluntad. Estaban demostrándole al general, al carnicero y a toda la armada que la dignidad de un huerfanito y la sabiduría de un caballo deshecho eran el único escudo contra la nada. Pero Fierro, compadre. El general. Su sombra se hacía más larga sobre nosotros. Él no iba a permitir que la historia terminara con el triunfo de los humildes. Él ya estaba planeando el siguiente movimiento, la burla final, la forma de borrar el mérito del remiendo para que la leyenda solo llevara su firma. Acerque su jarro, compadre, que el relato se está poniendo amargo como el ajenjo. Vamos a ver cómo ese camino de salvación se convierte en un sacrificio final, y cómo el general Fierro descubre que hay lealtades que ni el plomo ni la muerte pueden quebrar. Suscríbase, compadre, no deje que estas historias se las lleve el viento. Y dígame una cosa, ¿usted cree que la maldad de un general puede apagar la luz de un animal que nació para ser puente sobre el abismo? Quédese conmigo que la pólvora ya está puesta y el destino está a punto de prender la mecha. ¿Usted qué haría si su vida dependiera del paso de un caballo que todos llaman basura? Piense en eso, que la noche apenas va a la mitad. Échele más aire a ese fuego, compadre, que el frío que se viene no es de este mundo. Es el frío de la muerte que se queda rondando cuando los valientes se van. Acerque su banco, que hemos llegado al centro del remolino, al momento donde el tiempo se puso tieso y el destino se escribió con sangre y tierra en los llanos de Zacatecas. Beba otro trago, que lo que le voy a contar necesita que el pecho esté bien curtido, porque lo que pasó aquel mediodía de 1913 no se olvida ni volviendo a nacer. Imagine el silencio, compadre, pero no un silencio de esos tranquilos de cuando uno descansa en el jacal. Era un silencio espeso, podrido de miedo. Un silencio que pesaba más que las carabinas al hombro. 1000 hombres, compadre, 1000 soldados de la revolución estaban ahí parados, tiesos como estacas, sin atreverse a mover ni un dedo. Nadie escupía, nadie ajustaba la cincha, nadie decía una palabra. Solo se escuchaba, allá a lo lejos, el rugido del viento que bajaba del cerro
y el latido del corazón de Panchito, que retumbaba en el aire como si fuera el tambor de una banda de guerra. Y en medio de aquel llano traicionero, sembrado de esas máquinas del diablo que llamamos minas, iba el remiendo. Mírelo con los ojos de la memoria, compadre. Aquel cuaco necio, con sus manchas que parecían parches de 1000 colores, iba con el hocico pegado al suelo. No iba corriendo, no señor. Iba con una pausa que daba escalofrío. Levantaba un casco, lo mantenía en el aire, tanteando el aire mismo, y luego lo asentaba con una delicadeza que ni una madre tiene cuando acuesta a su cría. El remiendo no solo veía la tierra, la olía, la escuchaba, la sentía con los nervios de sus patas. Él sabía que bajo esa costra de salitre y polvo se escondía el hierro que escupe fuego. Panchito iba pegado al pescuezo del animal, hecho un ovillo, fundido con las crines de su amigo. No llevaba riendas, ¿para qué? Las manos del muchachito estaban enterradas en el pelo áspero de la bestia, no para mandarlo, sino para sentirlo, para decirle que estaban juntos en ese baile con la parca. El muchacho ya no tenía miedo, compadre. Cuando uno se entrega así a la voluntad de un animal noble, el miedo se convierte en una especie de paz muy triste. Él sentía cada músculo del remiendo vibrando bajo su cuerpo. Sentía cómo el caballo respiraba hondo, buscando el rastro del metal oxidado entre el olor de la hierba seca. Atrás, el general Fierro, el carnicero, miraba con los ojos entrecerrados. Su andaluz blanco piafaba, lanzando espuma por el belfo, asustado por el olor a muerte que emanaba del campo. Los oficiales, con sus uniformes llenos de medallas, estaban pálidos. Sabían que estaban viendo un milagro o una tragedia, y no sabían cuál de los dos iba a ganar. Los soldados se persignaban con las manos sucias de pólvora. Alguno hasta cerró los ojos, incapaz de seguir viendo cómo aquel niño y su caballo lozano se jugaban el pellejo por todos nosotros. «Mire al parche, mi general», susurró un capitán. «Va abriendo surco de vida». Fierro no respondió. Seguía con la mano en la fusta, apretando la mandíbula. Le dolía el orgullo, compadre. Le dolía ver que la salvación del ejército de la División del Norte no venía de sus planes brillantes ni de su valentía de acero, sino de la nariz de una cliacha que él había mandado a morir por desprecio. El remiendo se detuvo. Se quedó tieso, con una pata delantera levantada. El aire se detuvo con él. Nadie respiró. El caballo bajó la cabeza, olfateó un trozo de tierra que se veía igual a todo lo demás, y luego dio un paso de lado, un paso bailado, elegante a su manera, esquivando la trampa. Salió de la zona de peligro y siguió avanzando. Iba dejando una huella, una vereda de salvación para los 1000 hombres que venían detrás. Estaba limpiando el camino, compadre. Estaba siendo el puente sobre el abismo de hierro. Llegaron casi al final del llano. Ya se veían los mezquites de la orilla, ya se sentía que el terreno era más firme. La esperanza, esa traicionera que siempre llega tarde, empezó a asomar en los rostros de la tropa. Panchito levantó un poco la cabeza, viendo que la salvación estaba a unos cuantos metros. Ya casi remiendo, ha de haber pensado el muchachito, sintiendo que el sol le calentaba la espalda. Pero la tierra de Zacatecas es ingrata, y la guerra no tiene palabra de honor. Justo en el borde del campo, donde la tierra parecía más segura, el remiendo sintió algo. No fue un olor, no fue un ruido, fue un presentimiento que le subió por los cascos. La tierra bajo su pata delantera izquierda, la pata que era gris como la ceniza, se sintió diferente. Era una mina vieja, compadre, de esas que se quedan dormidas y despiertan con el más leve suspiro de peso. El caballo sintió el clic bajo el casco. Fue un sonido que nadie más oyó, pero que él sintió como si un rayo le cruzara el cuerpo. En ese segundo, en esa fracción de tiempo donde el hombre duda, el animal decidió. El remiendo no intentó saltar hacia adelante para salvarse. Si lo hacía,
La explosión alcanzaría a Panchito y abriría un cráter que detendría al ejército justo en el momento en que la artillería federal empezaba a tronar desde el cerro. El cuaco no pensó en su propia estampa, ni en sus colores de parche, ni en el dolor que ya conocía tan bien. Con un relincho que rasgó el cielo, un grito de guerra que parecía venir de las entrañas de la tierra misma, el caballo se encabritó de una forma majestuosa. Parecía que sus patas delanteras querían alcanzar las nubes, y con un movimiento brusco de su pescuezo, sacudió el cuerpo de lado, lanzando a Panchito por los aires. El muchachito salió volando hacia atrás, cayendo sobre la tierra que ya sabían que era firme, lejos de la muerte que estaba a punto de estallar. Y entonces, compadre, el remiendo, con todo su peso, con sus manchas de colores y sus huesos cansados, se dejó caer de panza, directo sobre la carga de dinamita. El mundo se volvió blanco, un trueno sordo, un rugido que salió de lo más profundo del infierno, sacudió los llanos de Guadalupe. La tierra voló en una columna de fuego y humo negro que ocultó el sol. Los 1000 hombres del regimiento cayeron de rodillas por la onda del estallido. Los caballos de la remuda se encabritaron, rompiendo filas, presas del pánico. El polvo se volvió una cortina espesa que no dejaba ver nada, un manto de ceniza que caía sobre nosotros, como si el cielo se estuviera deshaciendo. Panchito estaba tendido en la tierra, aturdido, con los oídos zumbando y los ojos llenos de tierra. Se levantó como pudo, gateando, gritando con una voz que no le salía de la garganta. «¡Remiendo! ¡Prieto! ¡Compañero!». Cuando el humo empezó a disiparse, el escenario que quedó era para que se le partiera el alma al más pintado. El camino estaba abierto. El llano ya no era una trampa, era un sendero libre. El sacrificio de aquel animal había limpiado el último obstáculo, había servido de escudo humano, o de escudo animal, que es más noble, para que la muerte no alcanzara a nadie más. Allá, al borde del cráter, estaba lo que quedaba del remiendo. Aquel cuaco que era una remenda en los calzones de un pordiosero, como decía el general, yacía sobre la tierra que había salvado. Su cuerpo, hecho de retazos, estaba roto, pero su hazaña era entera. No había sangre de casta en sus venas, compadre, pero la que había derramado era roja y valiente, más que la de muchos que llevan galones en el hombro. Panchito llegó hasta él, arrastrándose, y le puso las manos en los belfos que todavía estaban tibios. El caballo abrió los ojos por última vez. Eran los mismos ojos negros que habían visto la zanja, que habían visto la miel silvestre y que habían visto la cara de Fierro sin pestañear. Miró al muchachito, soltó un último aliento que olía a campo y a lealtad, y se quedó quieto. El general Fierro se acercó a paso lento en su andaluz blanco. El regimiento entero caminaba detrás de él, con los sombreros en la mano y la cabeza baja. Nadie hablaba. Ni los oficiales más duros se atrevían a romper el silencio. Fierro se detuvo frente al cadáver del caballo manchado y al niño que lloraba abrazado a su pescuezo. Fierro, el hombre que no conocía la piedad, miró al suelo. Se sacó el cigarro de la boca y por primera vez en toda la campaña hizo algo que nadie le había visto hacer. Se descubrió la cabeza. Se quitó el sombrero de ala ancha y se quedó ahí, bajo el sol rajante de Zacatecas, rindiéndole honores a la basura que le había ganado la batalla a la muerte. «Este animal», dijo Fierro con una voz que ya no era de lija, sino de respeto amargo. «Tenía más corazón que todo mi Estado Mayor junto». El general sacó una moneda de oro de su bolsillo, una hidalgo que brillaba como el sol mismo, y la dejó caer sobre la crin ensangrentada del remiendo. Fue su medalla, compadre. La medalla para el que no tenía nombre, para el que era un parche, para el que fue puente de vida. «Pasen», ordenó Fierro, y su voz resonó por todo el llano. «Pasen sobre la vereda del valiente, y que nadie olvide lo que este cuaco hizo por nosotros hoy».
El ejército empezó a desfilar. 1000 hombres pasaron a un lado del cráter, evitando pisar al animal caído. Cada soldado que pasaba dejaba algo. Un escapulario, una bala, una flor de biznaga que habían arrancado por ahí. Al final de la tarde, el remiendo estaba cubierto de los recuerdos de los hombres que seguían vivos por él. Dígame usted, compadre, ¿cuánto vale una vida que se entrega así? Panchito se quedó ahí hasta que oscureció. No quería dejar a su amigo. Los soldados tuvieron que levantarlo por la fuerza cuando la marcha siguió. El muchacho se llevó un pedazo de la crin manchada, amarrado a su cuello, con el mismo lazo de istle con el que antes guiaba a su caballo. Esa tarde en Zacatecas, aprendimos una lección que no se enseña en las academias militares. Aprendimos que el valor no tiene nada que ver con la estampa. Aprendimos que el que es reniendo por fuera puede ser de una sola pieza por dentro. Y aprendimos que cuando la muerte está al acecho, no importa de qué color sea el pelo del caballo que te saca del hoyo. Lo que importa es que el animal sea capaz de amarte más de lo que se ama a sí mismo. Eche otro trago, compadre, y mire la luna. Allá en los cerros de Zacatecas dicen que a veces se ve la sombra de un cuaco de muchos colores, caminando despacio por los llanos de Guadalupe. Dicen que el animal todavía va olfateando la tierra, cuidando que los que pasan no pisen donde no deben. Y dicen que si usted tiene el oído limpio y el corazón humilde, todavía puede escuchar el relincho del remiendo, avisándole al mundo que la nobleza de los olvidados es la que de verdad sostiene el cielo. Quédese conmigo para el último bloque, compadre. Vamos a hablar de la herencia que dejó este sacrificio, de cómo Panchito se hizo hombre cargando ese recuerdo y de por qué hoy, 100 años después, seguimos contando esta historia frente al fuego. No se me vaya, que lo más importante es lo que nos queda en el alma después de que el polvo se asienta. Suscríbase, compadre, y deje su pensamiento aquí con nosotros, que las historias de nuestros cuacos son las que de verdad nos dicen quiénes somos. ¿Usted ha sentido alguna vez que alguien ha sido su remiendo? ¿Alguien que se puso en la línea de fuego por usted? Piense en eso, mientras la noche nos regala sus últimos secretos. Échele el último trago al jarro, compadre, y no se me mueva de ese banco, que la lumbre ya está agonizando, y en las cenizas es donde mejor se leen las verdades que el tiempo intenta sepultar. Ya el viento dejó de silbar entre los matorrales y el cielo de Zacatecas se ha puesto tan hondo que parece que nos va a tragar. Hemos cabalgado juntos por esta historia de pólvora y de lodo. Hemos visto el brillo cruel del general Fierro y la danza suicida de aquel cuaco manchado que nos dio la vida a cambio de la suya. Pero ahora, compadre, ahora nos toca recoger la cosecha de lo que sembramos en aquel llano de minas. Porque la verdadera historia no termina cuando el estruendo se calla, sino cuando el olvido empieza a rondar. Mire sus manos, compadre, y mire las mías. Están llenas de grietas, de costras, de remiendos que nos ha puesto la vida. Y es que hoy, más de 100 años después de que aquel niño huerfanito y su caballo lozano se volvieran leyenda, ese corrido del remiendo se sigue cantando en cada cantina, en cada fogata y en cada rincón donde un hombre se siente solo y necesita recordar que su sangre vale. Pero, ¿sabe usted cuál es la verdad más amarga? ¿La que se queda pegada al paladar como el polvo del camino? La verdad es que la historia es una perra ingrata, que suele premiar al que tiene el sable más largo y la montura más cara. Pero la memoria, la memoria del pueblo, esa es otra cosa. Esa no se compra con monedas de oro ni se gana con despachos oficiales. Hablemos de los generales, compadre. Hablemos de Rodolfo Fierro, el carnicero. Él entró en los libros con sus charreteras doradas, con sus andaluces de casta y sus victorias bañadas en sangre. Lo vemos en las fotos viejas, muy serio, muy gallardo, con el pecho lleno de medallas que brillan como ojos de serpiente. Pero vaya usted a los pueblos, compadre, pregunte por él en las sombras de los portales. Su nombre se pronuncia con un escalofrío.
Dicen que su sombra todavía vaga por los desiertos, buscando el perdón que nunca tuvo. Porque el hombre que no sabe tenerle lástima a un niño y a un animal es un hombre que muere seco por dentro, aunque lo entierren en caja de caoba. Fierro tuvo la gloria, sí, pero su nombre se quedó manchado con el estigma de la soberbia. Él no pudo perdonar que un desecho, que una basura de potrero, fuera más inteligente y más valiente que todo su estado mayor. Su pecado no fue la crueldad, compadre. Su pecado fue la ceguera del orgullo. Y del otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda el recuerdo de un cuaco que parecía una colcha de retazos. Un animal que no tenía un solo color uniforme, que tenía una pata de cada tono y una cola corta que daba risa. El remiendo. Hoy, ese nombre es sinónimo de la gloria más alta que puede alcanzar una criatura de Dios. Porque mire usted qué paradoja, compadre. El andaluz blanco del general se asustó de la muerte, pero el caballo manchado del huerfanito la olió, la encaró y la venció entregándole el cuerpo. La victoria, compadre, tiene un sabor extraño. A veces sabe a miel y a veces sabe a tierra y sangre. Aquel mediodía en Zacatecas, la victoria de la División del Norte tuvo el sabor del polvo que levantó la explosión de aquel animal. El sacrificio del remiendo nos enseñó que la verdadera alcurnia no se lleva en los papeles del registro, ni en la pureza de la crin, ni en la elegancia del galope. La verdadera alcurnia es esa voluntad necia de ponerse en el lugar del otro cuando el fuego aprieta. ¿Sabe qué fue lo que más me dolió de todo, compadre? Me dijo una vez un viejo veterano que estuvo ahí, mientras se limpiaba las lágrimas con un trapo mugroso. Lo que más me dolió fue ver que el caballo tuvo que morir para que nosotros aprendiéramos a ser hombres. Y es cierto, tuvimos que ver a aquel animal hecho pedazos para darnos cuenta de que estábamos siguiendo a un hombre que nos despreciaba. El remiendo nos abrió los ojos antes de cerrarlos para siempre. Él nos demostró que no importa qué tan bonito se vea uno en la silla, lo que importa es si uno está dispuesto a morder el polvo para que los demás puedan seguir caminando. Esa es la lección que los generales nunca aprenden, porque ellos siempre quieren estar arriba, mirando el mundo por encima de las orejas de sus sementales, sin darse cuenta de que la tierra que pisan es la misma que los va a devorar. Panchito, el muchachito de la historia, se hizo hombre cargando ese parche de crin ensangrentada. No se volvió general, ni rico, ni famoso. Se volvió un caminante, un hombre de paz que recorría los ranchos contando la verdad de su amigo. Dicen que cuando Panchito ya era un anciano de pelo blanco y piel como cuero de vaca, todavía se le veía acariciar el aire como si estuviera tocando el belfo de un caballo. Él nunca volvió a tener otro cuaco. Decía que no podía, que ninguno iba a entender el lenguaje de su silencio como lo entendía el remiendo. Nosotros somos como él, compadre, decía Panchito frente a los fogones de los pueblos. Estamos llenos de parches. Un remiendo de dolor aquí, una mancha de alegría allá, un trozo de esperanza que nos cosieron a la fuerza. No somos de una sola pieza. Estamos hechos de sobras, pero son esas sobras, esos remiendos, los que nos hacen fuertes cuando el temporal se viene encima. Y fíjese bien en lo que le digo, compadre, que esta es la médula del asunto. La verdadera grandeza no está en la perfección. La perfección es fría, es dura, es presumida. La verdadera grandeza está en la imperfección que se ofrece al servicio de los demás. El remiendo era feo a los ojos del mundo, pero fue hermoso a los ojos de la vida, porque fue el único puente sobre el abismo. Él usó sus fallas, su oído atento, su paso cuidadoso, su instinto de sobreviviente, para salvarnos a todos. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros así, compadre? Sentimos que no valemos porque tenemos la camisa rota, porque la vida nos ha tratado a patadas, porque no tenemos el brillo de los que mandan. Sentimos que somos zapatillas viejas en el camino de los poderosos. Pero acuérdese de esta historia cuando el desánimo le quiera ganar la carrera.
Acuérdese de que los que el mundo considera nadie, los que son considerados basura o estorbo, son los que muchas veces llevan la luz en medio de la oscuridad. El corrido de El Remiendo no es una canción de guerra, es una canción de amor, del amor más puro que existe, ese que no pide nada, ese que no sabe de política ni de ideales, ese que solo sabe que tiene que cuidar al que camina a su lado. El caballo murió para que el niño viviera, y el niño vivió para que el caballo no muriera en el olvido. Ese es el pacto sagrado que sostiene a este México nuestro, compadre. Nos salvamos unos a otros con los retazos que nos quedan. Nos cubrimos las heridas con los parches de nuestra propia piel. Hoy, cuando usted escuche esa melodía de la banda, cuando oiga el trompetazo que anuncia la historia del cuaco manchado, no piense en la derrota, piense en la victoria del alma sobre el hierro. Piense en que cada cicatriz que usted carga es un remiendo que lo hace más sabio, más humano, más de verdad. El general Fierro se quedó con sus espuelas de oro, pero el pueblo se quedó con el nombre de El Remiendo grabado en el pecho. ¿Quién ganó al final, compadre? ¿El que dio las órdenes o el que dio la vida? La historia es un campo de minas, compadre. Todos los días salimos al llano sin saber dónde está escondida la trampa que nos va a volar los pies. A veces, la trampa es el odio. A veces es la envidia. A veces es la soledad. Pero si tenemos la suerte de encontrar a un compañero que sepa escuchar la tierra, a alguien que no le importe ser un remiendo, con tal de que nosotros lleguemos al otro lado, entonces habremos ganado la batalla más importante. Mire el fuego, compadre. Ya no queda nada más que el rescoldo. Así son las vidas de los héroes. Se consumen rápido, dan mucho calor, y luego se vuelven ceniza. Pero en esa ceniza, si usted arrima la mano, todavía se siente el calor de la verdad. No se deje engañar por el brillo de los generales de hoy, ni por los caballos blancos que desfilan en las plazas. Busque al manchado, busque al que tiene la oreja gacha, busque al que ha conocido la zanja y la miel silvestre. Ahí es donde está el oro verdadero. Gracias por acompañarme en este camino de sombras, compadre. Gracias por dejar que el cronista le hablara al oído mientras la noche se nos iba. No olvide suscribirse a este rincón de memorias, que todavía hay muchos cuacos en el corral de la historia esperando que alguien les quite la cincha del olvido. Deje su comentario, cuénteme de sus propios remiendos, de las veces que alguien lo salvó a usted de una mina invisible. Aquí todos somos huerfanitos de la revolución, buscando un rastro de nobleza entre tanto polvo. Váyase a descansar, compadre, que el espíritu del remiendo cuide su sueño, y que cuando le toque caminar por el llano de la vida, tenga usted el instinto de sentir dónde está el metal y dónde está la vida. No se avergüence de sus parches, compadre. Son los que le dan el color a su alma. Vámonos, que el alba ya viene asomando por el cerro de la Bufa y hay que estar listos para el siguiente trote. Hasta la próxima, compadre.